Vamos a continuar con esta línea de lo que Pastor ha estado haciendo, de respuestas a preguntas, ¿verdad? Que simples o básicas, que seguramente hay entre nosotros. Y seguro alguno de ustedes se ha preguntado esto, ¿no? De lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de hablar en lenguas? ¿Verdad? Yo me hice esa pregunta en algún momento. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué es eso, no? Para empezar. Y bueno, en realidad existen diferentes opiniones. El hablar en lenguas en sí es un tema o un punto de vista del cual se tienen diferentes opiniones, ¿verdad? Hay quienes consideran que es una señal infalible para los creyentes aún hoy en día, y hay quienes consideran que esto fue exclusivo de la iglesia primitiva, cuando era necesario dar un fuerte testimonio a los judíos. Algunos ni siquiera creen que esto sea espiritual. O sea, algunos creen, ¿verdad? Y dependiendo de las denominaciones, respetamos las opiniones, pero algunos tienen diferentes opiniones en cuanto al hablar en lenguas. Y hay algunos que incluso niegan, ¿verdad? Que eso no es espiritual, que es emocional, que es un show que uno hace, etc. Hay diferentes opiniones respecto a esto. Pero como iglesia, nosotros queremos compartir nuestra postura acerca del hablar en lenguas con base bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo importante, ¿verdad? Cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier idea que ande por ahí, nuestro deber es analizar, ¿verdad? Filtrarlo si está en la Biblia, si está basado en la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces, como iglesia queremos compartir seguramente esta pregunta que algunos de ustedes tendrán. Ahora, el hablar en lenguas es un don espiritual y a la vez una señal. Eso lo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Significa hablar con palabras o en un idioma que uno mismo no sabe, con el fin de edificar tanto a sí mismo como a los demás. O sea, el hablar en lenguas es tanto una señal, es un don como es una señal, ¿sí? Y tiene dos funciones: edificarse tanto a sí mismo como a los demás. Ahorita vamos a ir entendiendo eso. Y hablar en lenguas es así de sencillo. Es hablar con palabras o en un idioma que uno mismo no sabe, ¿verdad? Uno no sabe cuando lo que dice o con lo que Pastor está orando en lenguas, o lo que Carlos, o lo que Pastor Ferni, o quien sea. Uno no sabe, ni uno comprende, ni ellos mismos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver qué función y por qué entonces, si no entendemos por qué lo hacemos y por qué aún la Biblia nos insta a hacerlo, ¿verdad? Entonces, de antemano, el Señor Jesús mismo, Él nos dijo de antemano que se hablaría en nuevas lenguas, ¿se acuerdan? Ahí está la cita, Mateo 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice ahí? ¿Para quiénes es estas señales? A los que creen. A los que creen. No importa si fue en el siglo I, no importa si es en el siglo XXI. Si usted es un creyente, estas promesas, estas señales nos seguirán. Estas señales estarán presentes. Estas señales serán características de aquellos que creen. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hay algunos que dicen que esto solamente fue en el siglo I, cuando había que darle un testimonio fuerte a los judíos de que los cristianos tenían el respaldo de Dios. Y sí es cierto que culturalmente esto fue muy fuerte, ¿verdad? Y tuvo un efecto cuando alguien hablaba en lenguas, ellos automáticamente sabían que Dios estaba con esa persona, porque era el sello que habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces sí era muy importante, que casi era la presentación, ¿verdad? De un ministro, de un siervo de Dios, era hablar en lenguas. Entonces sí era una señal a los judíos. Sí era, pero no se quedó solo para el primer siglo. Eso tiene vigencia hasta el día de hoy. El Señor Jesús hizo esa declaración contundente: estas señales seguirán a los que creen. El requisito es creer. ¿Usted aquí cree?
¿Verdad? Ok, entonces aplica para usted. Usted aplica perfectamente para poder tener estas señales. Amén. Así es. Entonces, como siempre, el pastor le encanta, ¿verdad? Vamos al primer caso donde vimos, por ejemplo, el primer matrimonio, vimos ahora vamos a ver el primer derramamiento del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Hay muchos dones y el Espíritu Santo es un tema súper amplio, ¿verdad? Mega amplio. Podríamos hablar diferentes facetas, pero el día de hoy estamos dando respuesta a una pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en el derramamiento del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Eso es lo que nos concierne el día de hoy. Y vamos a dar lectura en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y vamos a desglosar lo que pasó aquí. Vamos a tratar de entender, ¿verdad? Porque esta es la base, fue lo que cuando se estrenó esto, ¿no? Entonces vemos, cuando llegó el día de Pentecostés, siempre que la Biblia nos indica un lugar, un evento, en este caso hablaba de una fiesta, ¿verdad? El Pentecostés es una de las fiestas de los judíos que tiene gran significado, no vamos a profundizar en ello, pero es importantísimo que hace mención que fue en ese día que ocurrió esto, ¿verdad? Entonces, había gente de muchos lados. En esta fiesta en particular, tenían que subir a Jerusalén, de diferentes regiones. Los judíos de diferentes regiones, cada año tenían que subir a Jerusalén. Entonces, se encontraban ahí judíos de muchos lugares que hablaban en diferentes lenguas o dialectos, ¿verdad? Entonces, ahí estaban reunidos cuando ocurrió esto. Dice, estaban todos unánimes juntos. El primer detalle que vemos o que encontramos es que se encontraban en un mismo sentir, en oración y esperando la promesa. Estaban unánimes juntos. Y es interesante, muy interesante, porque una cosa, como mencionaba Carlitos también ayer, una cosa es que estemos juntos. Aquí estamos juntos, ¿verdad? Estamos reunidos. Bueno, obviamente vinimos a adorar al Señor y a recibir una palabra, pero es muy diferente que estemos unánimes, que estemos en el mismo sentir. Por eso la importancia de la alabanza es esa, que nos hace conectarnos a alabar al Señor, ¿verdad? Y prepara el corazón para escuchar la palabra. Entonces, la alabanza ayuda a que haya esta unanimidad entre nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, cultivar esto es importantísimo porque ahí es donde vemos, esto fue el primer detalle que vimos para que se pudiera dar el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso las oraciones corporativas son tan gloriosas. Venimos como diferente, ¿a poco no? Yo me siento, cuando vengo acá los jueves, una frescura, vengo relajado. No sé, el formato de esta reunión es diferente y como que uno se prepara ya para recibir, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé ustedes, pero yo vengo, desde que vengo allá, digo, a ver ahora que el Señor cómo me ministra, a ver ahora qué me va a decir. Entonces, uno viene con ese sentir y aquí las noches, los jueves son tan gloriosas, ¿a poco no? Así es. Entonces, debemos de seguir cultivando eso mismo, ese mismo espíritu, para que el Señor, nos lo dijo aquí Billy el fin de semana, pueda derramar su gloria. ¿Se acuerdan? Así es, hermanos, tenemos que seguir cultivando. Y por eso es muy importante la reconciliación, la unidad, cuando hay diferencias, poder vencer esas diferencias y poder continuar trabajando juntos, porque si no, el reino se divide, el reino está dolido. Es muy importante poder trabajar nosotros en esa unidad. Entonces, el primer detalle que vimos es que estaban unánimes juntos, ¿verdad? Esperando una promesa. El Padre les había hecho una promesa de que recibirían. En Hechos 1:4, un capítulo antes, le dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? Que esperasen la promesa del Padre.
Y en el 1:14 dice, todos esperaban unánimes, nuevamente la palabra, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, perseveraban, seguían, ¿verdad? Unánimes en oración y ruego. Entonces, ese es uno de los requisitos que tenemos que tener. El segundo punto que vemos es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. O sea, el Padre lo había prometido y lo cumplió, ¿verdad? Lo vemos cuando dice, Jesús les dio indicaciones específicas acerca de que no se marcharan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esta promesa es para todos los creyentes, como lo hemos visto, ya lo mencionamos, no importa en qué siglo haya sido que se leyó esta palabra, si tú crees, es para ti. Esta promesa del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en lenguas es para todos, ¿sí? No es solamente para los de ENHOP, que están buscando 24/7, ¿ok? Ellos están en un nivel, obviamente, de consagración y buscando al Señor, pero esto no es solamente para ellos, tampoco es para el pastor y su equipo de liderazgo, ¿ok? No es para unos nada más, o los super espirituales, esto es para todos. El Padre lo prometió y es para todos, así que está al alcance de cada uno, ¿ok? Ahorita, como vamos a ver, hay requisitos, sí los hay, y uno de ellos es anhelarlo. Tenemos que anhelarlo, eso sí. Entonces, continuamos. Punto 3, la llenura del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, ¿verdad? Es lo que nos concierne. El Espíritu Santo y es quien nos da el poder de hablar en otras lenguas. Según el versículo que leímos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea que esto nace y viene del Espíritu Santo, ¿ok? No es emocional, no lo tienes que forzar, no tienes que manipularlo, no tienes que fingirlo. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Cuando viene el derramamiento de su Espíritu Santo, Él empieza a fluir en nosotros y, como dice la palabra, nuestra copa empieza a rebosar y de tal manera que sale el fruto. Es natural el fluir del Espíritu Santo. Entonces ahí se da el hablar en lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Porque es importante que entendamos, porque a veces se tienen ideas, ¿no? No hemos profundizado de pronto en estudiar cómo es que se dieron, para qué y todo. Entonces de pronto tenemos ideas equivocadas. Y es importante que con base bíblica nos alineemos a lo que el Señor nos indica. Entonces, según el Espíritu les daba que hablase. Y vamos a ver ahorita cómo es de que es interesante. Porque uno de los argumentos que dan también, que para que las lenguas el día de hoy ya no existen, es porque dicen que cuando en Pentecostés los discípulos estaban hablando en lenguas. ¿Se acuerdan los judíos que subieron a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés? Ellos hablaban diferentes idiomas, medos, y había diferentes de Egipto, había diferentes regiones. Y ellos dicen que escuchaban a los discípulos hablar y glorificar a Dios en su idioma de ellos. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora nosotros estamos hablando y de pronto, porque no es alemán, porque no es francés o porque no es ruso, pueden pensar que no son lenguas, ¿verdad? Y hay muchos que argumentan esto, porque dice, si fueran lenguas auténticas, hablarías en un idioma extranjero. Bueno, eso es cierto, en el primer siglo, en el Pentecostés vimos eso, pero también Pablo empieza a abundar más y nos explica otros misterios otros detalles acerca del hablar en lenguas. Y dice que hay lenguas humanas y angélicas. O sea, están las humanas, que sí puedes estar tú de repente hablando en un idioma que no sabes, o quizás el de alguna tribu que no sabemos, algún lugar que nosotros nunca hemos escuchado. Puede ser que estés hablando de pronto en un idioma o digo en un dialecto, o puede ser que sean lenguas angélicas, que son las más comunes, ¿verdad? Entonces, pero sí existen dos tipos de lenguas, y es donde a veces las personas se confunden, porque dicen, no, es que tú estás hablando, no sé ni qué estás hablando, eso no es
No podemos decir que no es, porque en realidad existen estos misterios, ¿verdad? No sabemos lo que estamos diciendo, pero en realidad es el Espíritu quien da. Tú no escoges hablar tal o hablar este o el otro, es el Espíritu el quien da, ¿verdad? Entonces vamos a analizar o ver algunos ejemplos en la Biblia donde vemos el hablar en lenguas. ¿Sí? Vamos a ver el primer caso en la casa de Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan de Cornelio, el primer gentil, el primer no judío, ¿no? Donde se ve el mover del Espíritu Santo, porque se creía, ¿verdad?, de que los judíos tenían exclusividad a Dios, se creían los dueños de Dios. Y bueno, claro, con Dios había tratado directamente con ellos, a ellos se les entregó la ley, tienen a Moisés, las fiestas, etcétera. Entonces ellos sentían que Dios solamente con ellos, y a los gentiles pues había un menosprecio, había una mirada diferente, ¿verdad? Y lo vemos, que se sorprenden cuando miraron que también en los gentiles ocurrió ese milagro, ¿verdad? Y vamos a dar lectura en Hechos 10, 44 a 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó ¿sobre quién? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, miraron que también los gentiles no solamente recibieron la palabra, el discurso, sino que ahí mismo dice que todavía Pedro estaba hablando cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos, dice, todos los que oyeron ese discurso. Había muchos, Cornelio había reunido a toda su casa, ¿verdad? Sus hijos, sus parientes, etcétera. Había bastantes, dice que sobre todos cayó el Espíritu Santo y vemos que hablaban en nuevas lenguas, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, ahí no nos habla, si continúo leyendo, dice, esta fue la evidencia incontrovertible del que habían recibido el Espíritu Santo. No hay ninguna mención de viento ni de lenguas como de fuego. ¿Se acuerdan que en Pentecostés estuvo esto? Se habla de que hubo viento y fuego, y acá no se dice esto, pero sí se dice que hablar en lenguas. Solo el hablar en lenguas, dice, fue la prueba indisputable. Los gentiles que habían recibido el Espíritu también magnificaban a Dios. O sea, no había que ser exactamente igual, de que vinieran ese torbellino, ¿verdad? Como algunos dicen, que un viento recio que llegó y empezaron a hablar en lengua en el Pentecostés. Acá en la casa de Cornelio no vemos esa escenografía, pero vemos en la misma acción de que empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Los gentiles. Entonces vemos que no es exclusivo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Excelente. Entonces, y vemos un caso más, los discípulos en Éfeso, ¿ok? En Hechos 19, del 1 al 6 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, ¿eran qué? Discípulos. No eran personas ajenas, no eran no convertidos, eran discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Un dato interesante es que ellos ya eran discípulos, pero ignoraban ciertas cosas, ¿sí? Ignoraban incluso que ni hemos oído que hay tal cosa como el Espíritu Santo. Entonces, puede ser que en medio de nosotros haya personas que ya son creyentes, que ya son discípulos, pero que ignoramos ciertas cosas. ¿Están de acuerdo?
Yo así, la verdad, yo lo confieso, bueno, hasta hoy, el día de hoy seguimos ignorando muchas cosas, ¿verdad? Pero referente al hablar en lenguas, vemos que ellos ya eran discípulos, ellos ya estaban de este lado, ¿verdad? Ellos ya eran convertidos, ellos ya estaban en una formación. Sin embargo, no habían recibido el don y había ciertas cosas que ignoraban. Esto nos habla mucho de que quizás nosotros estamos un poco errados, quizás, ¿verdad? O tenemos que hacer ajustes en lo que creemos, porque fue necesario que Pablo viniera y les ministrase acerca de ello. Entonces, en Pentecostés y en la casa de Cornelio, estos casos sirvieron como señal, tanto a los judíos como a los gentiles respectivamente. Pero en este caso es para prueba de que es lo normal para los creyentes, el hablar en lenguas como evidencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En el caso de Pentecostés era un testimonio, señal para los judíos, en caso de Cornelio para una señal a los gentiles, pero aquí no era para alguna señal a nadie, ellos ya eran discípulos, pero era simplemente para indicar que es el diario común, es el diario vivir del cristiano, es normal que estemos nosotros hablando en lenguas. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, así es. Entonces, y el último ejemplo que tenemos acá es Pablo, ¿verdad? Pablo mismo. Pablo dice, Pablo hablaba en lenguas. Pablo había cultivado en su vida personal el don de hablar en lenguas. Y lo dice en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, él había cultivado en su vida el hablar en lenguas, ¿verdad? Y Pablo habla, ahorita vamos a abundar un poco en 1 Corintios 12, aún 13 y 14, lo que son los dones espirituales. Pero él decía que él hablaba más que todos y él había descubierto algo importante, ¿verdad? Del hablar en lenguas. Entonces, es lo que vamos a mencionar ahorita mismo, el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué el hablar en lenguas, no? Entonces, en Hechos, el hablar en lenguas es la señal inicial del bautismo del Espíritu. Pero en 1 Corintios aprendemos que el hablar en lenguas tiene dos propósitos adicionales. Específicamente, el hablar en lenguas tiene el valor continuo de la edificación del individuo en su devocional personal y de la edificación de la iglesia cuando hay interpretación. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de hablar en lenguas? Es una edificación personal. Es una de las herramientas, es una de las armas que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Para poder nosotros fortalecernos, para poder nosotros edificarnos en nuestra relación con Dios. Me encantaba que Carlitos también decía ayer, ¿verdad? Esto que dijo estuvo muy poderoso porque dice, hay quien ha dicho que cuando uno habla en lenguas, el diablo no entiende. ¿Verdad? Es increíble porque nuestras oraciones son oídas por el Satanás y sabemos que hay una guerra. ¿Sabía usted que cuando usted se compromete con Dios, también el diablo lo oye? Cuando usted le está diciendo al Señor, yo quiero más de ti. Ah, sí, ¿con qué quieres más? Ok, vamos a ver si es cierto. Señor, auméntame la fe. Ah, ¿quieres que te aumente la fe? Vamos a ver si es cierto. ¿Es sí o no? El diablo, hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su ministerio, ¿verdad? Eso es lo que se dedica. Él está buscando a quien, despedazar. Está buscando despedazarnos. Y él está escuchando. Él escucha cuando nosotros nos dirigimos al Padre, cuando le pedimos por nuestros hijos, cuando todo esto. Y él está justamente queriendo que no suceda, ¿verdad? Está oponiéndose al plan de Dios incluso. Pero cuando hablamos en lenguas, qué increíble que es un misterio aún para nosotros, que el mismo diablo tampoco sabe. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué estará pidiendo? ¿Ahora qué le estará diciendo al Padre? ¿Ahora qué están estos dos que se traen? Pero dice, nosotros no entendemos, el diablo no entiende, pero el Padre sí entiende. El Padre sí entiende, amén. Y me encanta que Pablo mismo dice algo en Romanos 8:26, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Existe un gemir, existe un hablar, existe un derramamiento de nuestro corazón que es personal, es entre tú y Dios.
Existe este tipo de relación, este tipo de comunicación que se redirige. Nosotros mismos, dice, no sabemos cómo pedirlo, cómo hacerlo, pero el Espíritu mismo es el que da esa acción, ese mover, ese fluir, ese gemir y lo presenta al Padre. Y el Padre lo entiende, ¿verdad? Entonces, esto de hablar en lenguas, mis hermanos, es más personal. Es una aplicación más que nada personal. Y de acuerdo al siguiente punto, se puede hacer congregacional también, pero hay una cláusula ahí, ¿va? Que dice si hay intérprete. Para que el resto de la iglesia pueda ser bendecida y edificada también. Entonces encontramos que el principal punto es personal. Y tú puedes cultivar el don de hablar en lenguas y practicarlo en todo momento. Hemos tenido aquí predicadores que nos han hablado de cómo Benji, ¿verdad? Aún Dano ha compartido con nosotros cómo esas oraciones de 20 segundos en el Espíritu, mientras vas manejando, mientras estás trabajando, mientras estás en tus labores en la casa, mientras estás donde quiera, orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin cesar. Y tú puedes estar conectado con el Padre y orando en lenguas. Y eso es la principal utilidad que nosotros le vamos a dar. No es, como vamos a mencionar también, que los corintios, ¿verdad? Ellos hablaban en lenguas, por eso Pablo les trae esta corrección, porque se estaban saliendo ya del lugar ellos, ¿no? Ellos hablaban más en lenguas que con entendimiento, dice Pablo. Entonces, todos se quedaban hablando en lenguas y no se entendía nadie. Entonces, Pablo viene y trae los lineamientos de cómo hacerlo correctamente. No de que no lo hagan, de que lo hagamos bien, ¿verdad? Porque sí requiere un orden, es lo que la palabra dice. Entonces, no se trata, hermanos, de aparentar que somos más espirituales. Ya levantamos las manos y empezamos a hablar en lenguas. No es para eso, no es para lucirte, tampoco es una competencia, ¿verdad? De aquí a ver quién habla más lengua o quién grita más fuerte, ¿verdad? De pronto el pastor está orando en lenguas y tú le quieres ganar, ¿no? O sea, no se trata de eso. Y hemos visto que se habla a veces en ciertos lugares como darle libertad al espíritu, y a veces empiezan a darse una serie de cosas que ya no son bíblicas. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a lo que nos dice la palabra. La palabra dice, no impidáis que hablen en lenguas, pero hacerlo todo con orden. Hay una manera de hacerlo. No se iba a impedir, porque es una promesa que el Padre le ha dado a usted para uso personal, para edificación, y lo tiene que cultivar, pero no se le va a impedir, pero hay que hacerlo de acuerdo a los lineamientos que la palabra enseña. Amén. Entonces, el propósito, vimos, es más que nada personal. ¿Sí? Hay una edificación personal. Entonces, instrucciones. Pablo en su carta a los Corintios da los lineamientos correctos para proceder en cuanto al hablar en lenguas. Y usted lo puede leer todo, 1 Corintios 14, del 1 al 40. Lo puede leer en su casa y estudiarlo con más calma. Todo ese capítulo habla acerca de esto, hablar en lenguas. Y dice en primer lugar, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Esto es lo que dice el versículo. Cuando hablas en lenguas, es tu lenguaje sobrenatural con Dios. No es para ser visto, ni para ver quién grita más fuerte, o para aparentar que eres muy espiritual, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es para ti y Dios, personal. Segundo lugar, puede usarse a nivel congregacional cuando hay intérprete, ¿sí? Puede usarse si hay intérprete, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque si no se va a generar una confusión, ¿verdad? Empezamos a hablar en lengua uno y luego el otro y el otro y nadie entiende. Entonces tiene que haber intérprete. Así que también Pablo sugiere, dice, orad para que haya interpretación. ¿Tú tienes el don de lengua? Ok. Dice, ora para que haya intérprete. Ora para que alguien
pueda interpretar lo que tú estás diciendo. O tú mismo le das la interpretación, o alguien, Dios le da ese don a alguien también, ¿verdad? Entonces, se puede usar a nivel congregacional si hay intérprete. Si no, dice Pablo, tranquilo, calle, dice, ¿verdad? Así dice. Entonces, hay que manejarlo con la prudencia de lo que la palabra nos está diciendo. Seguimos. Podemos orar y cantar en lenguas o levantar la voz en el espíritu. O sea, sí, ustedes han visto que eso lo hacemos, ¿verdad? En el formato de casa de oración, hay un momento donde dicen, levantamos nuestra voz, ¿verdad? Levantemos la voz y empezamos a cantar en el espíritu. Eso es bíblico. Pablo dice que podemos cantar, orar y cantar en el espíritu. Sí, hay lugar para eso, por eso le digo. Y es muy diferente cuando acá los muchachos están dirigiendo la alabanza y dice levantemos la voz, entonces le está hablando a la congregación, ¿verdad? Entonces todos ahí podemos hacerlo. Es el lugar correcto porque es de edificación y es el momento, así como la alabanza nos está guiando, ¿verdad? En adoración, de pronto es una alabanza de júbilo, danzamos, dependiendo la dirección de que está ocurriendo acá, en algún momento dice levantemos nuestra voz y ahí todos levantamos nuestra voz. Porque es el momento, ¿verdad? Entonces, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. Entonces, algunos pueden extrañarse y decir, y ahora esto, sobre todo si es la persona relativamente nueva, puede decir, y ahora esto es que les dio, ¿verdad? Pueden sorprenderse de que estamos hablando en algún idioma diferente, no se entiende, pero Pablo menciona de que sí se puede, ¿verdad? Pablo dice que es un balance. Dice, oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. O sea, no es solo hablar en lenguas. Sí se puede, pero no es solo hablar en lenguas, ¿verdad? Habla de un balance, pero sí hay lugar para eso. ¿Ok? Sí es bíblico y sí se puede hacer. ¿Amén? Amén. Debe hacerse de forma apropiada y con orden. De acuerdo al versículo 39 y 40 dice así. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La palabra es clara. No impedimos a nadie que hable en lenguas si tiene el don de lenguas, pero dice que lo tenemos que hacer decentemente y con orden. Ya vimos que la principal utilidad es para la edificación personal. Más que nada es a nivel personal. Así que estamos llegando a la conclusión, ¿verdad? Y vamos a empezar, queremos hacer una invitación, ¿verdad? ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Amén. La palabra dice que tenemos el Espíritu Santo. Esa es la teología. En el momento que nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo habla acerca de eso, ¿verdad? En Efesios 5, 18 y 19. Dice, no os embriaguéis de vino, ¿verdad? Sino seis llenos del Espíritu. Entonces, la llenura sí es algo que requiere algo más. O sea, procuramos, necesitamos, hay una intencionalidad de nuestra parte para poder ser llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Pero en general, nosotros debemos de anhelar los dones espirituales. No solamente existe el don de lenguas, existe vamos a leer 1 Corintios 12:7 y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién? A cada uno. Eso lo incluye a usted, lo incluye a usted. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. ¿Verdad? Está la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y lo llena, lo bautiza, empiezan estas manifestaciones. Y dice Pablo que debemos nosotros como creyentes anhelar los dones espirituales. Lo dice en 1 Corintios 14:1, seguir el amor y procurar
los dones espirituales. Entonces, cada don que Dios nos ha dado es hermoso, y si aún no sabes cuál es tu don, pregúntale al Espíritu Santo. Amén. Si alguien aquí no sabe cuál es su don, no significa que no tenga, porque lo que vemos es que sí, todos, es para cada uno de nosotros. Y si alguien no sabe, es cuestión de que pregunte al Señor, pregúntale al Espíritu Santo. Y también aquí sugerimos, puedes incluso preguntarle a tu líder de grupo de amistad. Uno a veces no cree, ¿verdad?, que tenga ningún don, ninguna virtud, ninguna cosa buena. Uno dice, no, yo no sirvo para nada, el Señor me está limpiando porque me ama, pero yo de hacer algo para el Señor como que no. Uno no ve, pero tu líder sí ve. Tu líder seguramente, él sabe que tú eres bueno para esto, eres bueno para el otro, y él puede ayudarte a identificar ese don. ¿Sí? Dios puede usarlo, claro que sí. Dios ha usado a mis líderes para formarme, me impulsan, me motivan, me avientan, ¿verdad? Y yo digo, no, pero ¿por qué no? Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer bien. Y entonces, nuestros líderes, hermanos, tienen esa gracia de parte de Dios. Son personas que Dios ha puesto, ¿sí?, para edificación nuestra, para dirección, formación. Así que su líder le puede también decir, si usted no sabe cuál es su don, pregúntale al Espíritu Santo en primer lugar, pero también pregúntele a su líder. Y puede ser que lo confirme, ¿verdad? Amén. Entonces, pero debemos de anhelarlo. Amén, debemos de anhelarlo, porque es para provecho, dice, a cada uno. Entonces, queremos animarlos a que cultiven ese don, hermanos. Una cosa es el derramamiento del Espíritu Santo, el poder hablar en lenguas, y otra cosa es el don, ¿verdad? Porque en el momento que viene la presencia y el Espíritu es derramado, somos bautizados, podemos tener la evidencia con hablar nuevas lenguas, pero otra cosa es que tú cultives ese don, y ahí es donde entra lo que es diario, ¿verdad? Entra lo que es tu vida diaria, tú lo cultivas. Por eso es que a veces pareciera muy práctico, ¿verdad? Pareciera muy sencillo que personas les dicen, vamos a interceder en el Espíritu, y empiezan a hablarlo, es porque ya lo cultivaron, ya tienen ese don, ¿sí? Ya tienen esto que la palabra dice, que es un regalo del Señor, es un don. Entonces lo empiezas a practicar. No es raro, es bíblico. No necesitas estar en un trance, no necesitas estar así como súper tocadísimo. No, ya practicaste, cultivaste el don de hablar en lenguas y lo puedes usar en cualquier momento. ¿Se entiende esa parte? Así es. Una cosa es el derramamiento, la llenura del Espíritu Santo, y otra cosa es el don. El don es un regalo. No tienes que hacer nada. Eso así es el Señor te lo da. Amén. Entonces, vamos a hacer la aplicación. Estamos entrando al cierre. La aplicación. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con lo que estás escuchando? El Espíritu Santo es para todos. La manifestación del Espíritu Santo es para todos. Y ahorita vamos a entrar a que vamos a llamarlos, vamos a darle la oportunidad de que usted sea lleno del Espíritu Santo el día de hoy. ¿Qué le parece? Amén. Si hay alguien aquí que no ha tenido la experiencia de hablar en lengua, ¿hay alguien que levante su mano? Amén. Veo algunas manos levantadas. La palabra dice que hay que anhelarlo, procurarlo, dice la palabra, ¿sí? Y es una promesa del Padre, por lo tanto, no se lo estoy prometiendo yo, el Padre se la está prometiendo. Así que, y puede ser que no suceda hoy, puede ser, pero ¿sabe qué? Si usted cultiva ese anhelo, el Señor lo puede sorprender en su casa, el Señor lo puede sorprender mientras está trabajando, el Señor lo puede sorprender mientras está bañando, porque si usted cultiva ese anhelo, Señor, yo te anhelo, yo quiero este don, dice, me dijeron que es para todos, yo lo puedo tener, que es para edificación personal, yo lo quiero tener. Y sabes que si no ocurre el día de hoy, que vamos a invitar y vamos a buscarlo, pero si no ocurre el día de hoy, te puede ocurrir. Pero cultiva el anhelo por la presencia de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pasos para recibir el Espíritu Santo. En primer lugar, se nos insta a obedecer la palabra, a obedecer esta palabra. Lo que has escuchado el día de hoy, de anhelarlo, hay que ser obedientes, ¿verdad? Si te invitamos a pasar, pasas, ¿verdad? Si te decimos continúa en tu casa, continúa.
El primer paso es obedecer. Si el Señor te está trayendo convicción que te tienes que arrepentir de algo, arrepiéntete. Porque el Espíritu Santo es santo y no va a tener relación cuando hay cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces, si el Señor te está trayendo convicción de arrepentimiento, arrepiéntete. Él no necesita que vayas a un retiro primero y luego vengas aquí a recibir el Espíritu Santo. No, con que te arrepientas, si te está trayendo convicción, eso es todo. Pero hay que obedecer a la palabra, ¿verdad? El segundo mencionamos ya, desearlo con todo el corazón. Tenemos que desearlo. En tercer lugar, presenta tu cuerpo a Él. Presentarte tú disponible para el Señor. El Señor está aquí a brazos abiertos. El Señor está disponible para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que presentarnos a Él y decir: Señor, santifícame más. Señor, purifícame más. Señor, aquí está mi vida. Somos nosotros, tenemos que presentarnos a Él. ¿Se entiende? Nosotros queremos más de Él, pero Él, como decía Carlos ayer también, ya el Señor ya se entregó. El Señor se entrega a plenitud, el Señor se dio a plenitud. Somos nosotros los que tenemos nuestras reservas. Somos nosotros los que tenemos miedo, inseguridades, no queremos. Somos nosotros los que tenemos que dar el paso a entregarnos. Amén. Y pedírselo al Padre. Tenemos que pedírselo al Padre. Sí, ahí está la cita, Lucas 11, 9, 13. Nos encanta esta parte, siempre la citamos en la administración en los retiros, porque dice así: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Entonces ahí está la promesa, hermanos. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él, que es perfecto, te va a dar el Espíritu y la manifestación de su Espíritu si se lo pedimos? Amén. Y en último lugar, tenemos que recibirlo por fe. Recíbelo por fe. Recíbelo por fe. Amén. Voy a pedirle al grupo de alabanza si pueden ir pasando. Y una de las maneras que yo les puedo compartir cómo recibí el Espíritu Santo, bueno, la manifestación de hablar en lenguas, fue en un momento así, anhelándolo. Fue en un momento donde ya yo tenía tiempo ya de cristiano y no había sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, pero fue un anhelo, fue algo que fui cultivando, y con el tiempo el Señor me sorprendió, como les decía. Por eso les digo, fue un día que estaba yo trabajando, eran las 6 de la mañana, Carlitos, y estaba yo solo en esa bodega, pero llegaba todos los días y ponía mi alabanza, ¿no? Y cultivaba la presencia de Dios en mi vida, levantaba mis manos y oraba. Estaba solo en ese tiempo, ahí en la bodega no había nadie. Y un día de esos, de repente así vino la presencia de Dios, me tomó y empecé a hablar en lenguas. Y fue así, fue sobrenatural. No fue en un servicio, ¿sí? No fue en un retiro, no fue en un grupo de amistad, fue en mi tiempo devocional con el Señor. Y a partir de ese tiempo empecé a cultivarlo, ¿verdad? Y ha sido hermoso cómo el Señor, existe esa edificación única. Cuando tú cultivas ese don, realmente es otro nivel de comunicación con el Padre, y hay una edificación. Nosotros no sabemos, pero yo solamente sé que me siento más fuerte, solamente sé que me siento más ligero, solamente sé que me siento liviano, y sé que fui escuchado por el Padre porque Él sí lo entiende. Amén. Así que mientras vamos a ponernos de pie, vamos a disponer nuestro corazón.